Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos acá reunidos otra vez para seguir con nuestras clases de la Cátedra de Organización, Planificación y Control. Y vamos a hablar ahora de los macrociclos, ya con conocimiento previo de las unidades, las sesiones, los microciclos y los mesociclos. Bueno, aquí en esta placa están en orden creciente cada una de las etapas que vamos viendo, ¿no? Unidad, sesión, microciclo, mesociclo, fase, periodo, macrociclo y megaciclo. Ahora vamos a ver entonces el macrociclo, que tiene incluida la fase y el periodo. ¿Qué son los macrociclos? Son estructuras grandes que incluyen a los distintos mesociclos. Son estructuras independientes que engloban el total de objetivos marcados en un proceso completo de entrenamiento con una finalidad concreta, en el que se incluye una fase de competencias. Esta frase de García Manso, y realmente lo más importante a tener en cuenta de todo esto es que en el macrociclo debe estar incluida la competencia, porque lo que siempre hablamos es que entrenamos para competir. Principalmente vamos a ver sobre este autor, sobre Matveev, que fue un soviético que empezó escribiendo sobre todo esto allá por la década del 60, y fue actualizando y evolucionando su propuesta, su teoría, y esto que estamos compartiendo con ustedes es ya lo último que llegó a hacer, y en el que él sigue, a pesar de que fue cambiando, sigue con una idea muy clara de que ese gran macrociclo hay que dividirlo en periodos. Y es por ello que tiene el nombre de periodización. Y lo relaciona directamente con el concepto de forma deportiva, que la entiende como el estado de predisposición óptima para la consecución de logros deportivos, que es adquirida por el deportista debido a la correspondiente preparación en cada nuevo escalón del perfeccionamiento deportivo. ¿Por qué le llama periodización? Bueno, le llama periodización porque el término periodo es representativo de un tiempo dado, y podemos decir que periodo es sinónimo de tiempo. Y él dividió a ese gran macrociclo en distintos espacios de tiempo o distintos periodos, que cada uno tenía un objetivo concreto, determinado, y unas características determinadas que eran distintivas de los demás periodos. Básicamente, él dividió ese macrociclo en tres periodos: periodo preparatorio, un periodo competitivo y un periodo de transición. Bueno, ahí volvemos a ver el concepto de forma deportiva. Es el estado de capacidad y rendimiento óptima que alcanza el deportista en cada fase de su desarrollo deportivo, gracias a una formación adecuada. ¿Cuáles son las características que tiene esa forma deportiva? ¿Cuándo decimos que un deportista está en forma deportiva? Fíjense estos conceptos. Tiene una más pronta disposición del organismo para iniciar un trabajo y mejor capacidad para pasar de una actividad a otra. Tiene mayor concentración de la atención en la tarea asignada. Tiene capacidad de controlar sus estados emocionales durante la competición, es decir, una sensación de control en sí mismo. La capacidad de realizar un trabajo muscular específico orientado a las capacidades y o habilidades a un nivel superior de eficiencia y efectividad, y tiene una máxima coordinación de sus actividades motoras. Seguimos con esto de la forma deportiva. Tiene una óptima capacidad de respuesta para superar las dificultades y situaciones variables que se presentan en la competencia, una capacidad de dosificar eficazmente los esfuerzos según el nivel y exigencia de la competencia. De esto hay mucho estudiado, sobre todo en el fútbol, de ese punto en particular, de cómo es el esfuerzo de los deportistas, en este caso de los jugadores de fútbol, de acuerdo al nivel
del rival, del oponente. Hay estudios muy interesantes a propósito de eso. Hay también economización de las funciones orgánicas, manifiestan un menor consumo de energía por unidad de trabajo en comparación con los restantes estadios de la preparación. Hay una mayor rapidez en el proceso de recuperación energética y nerviosa luego de concluidas las cargas de entrenamiento y las competencias. Hay una resolución rápida de las situaciones tácticas que se presentan en la competencia y obtiene una buena evaluación y efectividad de sus ejecuciones técnicas y tácticas, ¿no? Fíjense todas estas características que hacen a que podemos decir que un deportista se encuentra en forma. El autor describió también que esa forma deportiva tenía fases, ¿no? ¿Cuáles son esas fases de la forma deportiva? La adquisición, el mantenimiento y la pérdida temporal. Están determinadas por el efecto de entrenamiento, cuyo carácter se cambia de modo natural de acuerdo con la fase de desarrollo de la forma deportiva. De este modo, esta solo puede formarse y mantenerse por un periodo límite, que se alterna con un carácter de ciclos preparatorios y competitivos, ¿no? Entonces, como resumen, la fase de la forma deportiva: adquisición, mantenimiento y pérdida temporal. Al mismo tiempo, el autor Matt Beer hizo una relación entre los periodos y la forma deportiva. Al periodo preparatorio lo relacionó con la fase de adquisición de la forma deportiva, al periodo competitivo con la fase de mantenimiento y al periodo de transición con la fase de pérdida temporal de la forma deportiva, ¿no? Fíjense cómo entre esos dos conceptos terminó hilvanando, uniendo toda la teoría y que realmente tiene una lógica muy buena, sobre todo cuando uno está haciendo una primera aproximación a esto de la teoría del entrenamiento deportivo. Este es su gráfico original, su gráfico publicado en ese primer libro de 1965, y que a pesar de todas las modificaciones que fue haciendo a su teoría, fueron pequeñas modificaciones, esto prácticamente no se modificó. Entonces fíjense que ahí abajo, en la última fila, está el periodo de preparación, dividido en una primera y una segunda etapa, el periodo de competencia, que tiene también tintes distintos, y al final el periodo de recuperación. Esa primera etapa, segunda etapa y esa división no es ni más ni menos que la división en preparación general y preparación especial, y en el caso de las competencias, en lo precompetitivo y lo competitivo. Más arriba se encuentran las ondas que hacen a la onda de volumen e intensidad, a la variación de volumen e intensidad dentro de los mesociclos, y más arriba aún está la onda general, la onda grande de variación de volumen e intensidad a lo largo de todo el macrociclo. Después vamos a ahondar un poco en estos conceptos. Vamos a hablar ahora de cada uno de estos periodos, del periodo preparatorio, del periodo competitivo y del periodo de transición. El periodo preparatorio es el lapso de tiempo donde el deportista es sometido a grandes transformaciones orgánicas, creando las bases para un estado superior de predisposición biológica, acorde con sus particularidades individuales que le permiten prepararse para la obtención de un nivel superior de forma deportiva. Es decir, acá todavía no estamos buscando directamente la o las competencias importantes. Lo que estamos haciendo es buscar grandes transformaciones orgánicas, es decir, lograr mejores niveles de adaptación de los sistemas que después se van a ver involucrados en la competencia. Los objetivos que tiene que cumplir son desarrollar ampliamente los elementos que constituyen la base para la fase de adquisición de la forma deportiva y asegurar su consolidación. Hay algunas características. Es relativo a la adquisición de la forma deportiva. En él se desarrollan aquellas capacidades básicas
sobre las que luego se afirmará la preparación competitiva, se eleva el nivel de las funciones básicas del organismo y concurren nuevos fundamentos técnicos y tácticos. Es decir, los cambios técnicos y tácticos no se pueden hacer durante el periodo de competencia, porque ya no darían tiempo de adaptarse a situaciones nuevas. Se hacen en la preparación. Existe un predominio marcado del volumen, de la densidad y la frecuencia semanal de preparación por sobre la intensidad. Se desarrolla de forma relevante la enseñanza de perfeccionamiento de los procesos coordinativos, íntimamente vinculados con la técnica y la práctica, y predomina un trabajo multilateral. Ahora, dentro del periodo preparatorio, tenemos distintas etapas, que ahora vamos a verlas brevemente. Las etapas son el lapso de tiempo donde el deportista se somete a una determinada tendencia de la preparación, con gran predominio de transformaciones orgánicas. Bueno, aquí hay otro gráfico de esta periodización de Matveyev, y ahí podemos ver y podemos diferenciar esas etapas. Está el periodo preparatorio, con su etapa general y específica, y está el periodo competitivo con su etapa de clasificaciones de competencias clasificatorias y de las importantes. La etapa de preparación general, que es la primera de ellas, es el lapso de tiempo del deportista sometido a grandes transformaciones orgánicas con predominio de la preparación general por sobre la específica. ¿Qué objetivos tenemos que cumplir? Crear los fundamentos y las condiciones óptimas para el desarrollo multilateral del deportista. Ese es el objetivo principal de la preparación general. ¿Qué características tiene? Adquisición y desarrollo de las capacidades básicas, es decir, la fuerza máxima, la resistencia a la fuerza, la resistencia general, la velocidad de aceleración, la flexibilidad. Son determinados nuevos fundamentos técnicos y tácticos. Es decir, si habíamos dicho que dentro del macrociclo el periodo adecuado para hacer los cambios técnicos tácticos era en el periodo preparatorio, dentro del periodo preparatorio el momento indicado para hacer los cambios técnicos y tácticos es en la preparación general. Predomina el volumen, la densidad y la frecuencia semanal de trabajo por encima de la intensidad. Se procura la enseñanza de los procesos coordinativos, es decir, técnica táctica, y predomina el trabajo multilateral y general. ¿No? Entonces, aquí, fíjense que la tendencia es mucho más general, es mucho más sobre la técnica táctica, y habla de las capacidades básicas. Lo que sigue es la etapa de preparación especial o específica. Es el lapso de tiempo donde el deportista es sometido a grandes transformaciones orgánicas, pero con predominio de la preparación específica por encima de la preparación general. ¿Qué objetivos hay que cumplir? Crear las condiciones inmediatas para la obtención de la forma deportiva, es decir, ya estamos. Lo que sigue después de la preparación especial es el periodo de competencia, es decir, ya tenemos que estar haciendo los detalles de la obtención de la forma deportiva. ¿Qué características tienen? Son realizadas ejercitaciones específicas, relacionadas directamente con las necesidades del deporte y del deportista. Hay un incremento de la intensidad con relación a las capacidades y hábitos motores específicos. Es decir, ahora predomina la intensidad por sobre el volumen. Se reduce el volumen de los ejercicios generales y aumenta el de los específicos. Se busca la afirmación y unión de las secuencias de movimiento de las destrezas adquiridas. Es decir, cuando estábamos en lo general, hablábamos de aprender aspectos separados de las técnicas, y acá es donde tenemos que unir esos aspectos separados, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, si estamos enseñando lanzamiento de la jabalina, y por un lado trabajamos
la carrera de aproximación, por otro lado trabajamos los pasos cruzados, por otro lado trabajamos el saque de la jabalina, en este momento donde tenemos que unir todo para que el gesto, el esquema motor nuevo, se englobe, ¿no? Se forme un nuevo estereotipo. Aumenta la intensidad y el volumen de priorización de los gestos técnicos específicos aprendidos. Habiendo entendido las características y objetivos del periodo general, la fase general del periodo preparatorio y la fase específica del periodo preparatorio, pasamos al periodo competitivo. Como su nombre lo indica, es el lapso de tiempo donde el deportista es sometido a cargas especializadas de tipo competitiva y donde se modelan sus acciones físicas y técnicas o técnico-tácticas para su participación en las competencias fundamentales. ¿Qué objetivos tienen que cumplir el periodo competitivo? Mantener, superar y estabilizar la forma deportiva alcanzada y ponerla en manifiesto en las competencias fundamentales. Es decir, la forma deportiva ya la alcanzamos. En el periodo de preparación era la fase de adquisición de la forma deportiva. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es mantenerla, procurar superarla lo máximo posible y lograr una estabilización. ¿Para qué? Solamente para lo que hicimos todo, para ponerla de manifiesto en las competencias. ¿Qué características tiene? Participación sistemática en competencias preparatorias y fundamentales, mantenimiento de la forma deportiva, consolidación de los hábitos motores, perfeccionamiento de la técnica y táctica, incremento de la intensidad de los medios especiales y técnicos y preparación directa para la competencia. Este concepto, muy estudiado en este último tiempo, que también se conoce con el nombre de tapering en inglés, es de afinar los detalles, los últimos detalles, y hacer las variaciones de volumen e intensidades que se requieren de forma inmediata para que los deportistas rindan. Inclusive muchas veces los deportistas no utilizan la misma forma de preparación para la competencia, a pesar de que sean deportistas de la misma edad, de la misma disciplina, de la misma experiencia. Hay algunos que se sienten mejor preparándose de un modo, de forma directa, y cuando hablo de esto me refiero a la última semana, a las últimas semanas, y hay otros que prefieren hacer otras acciones. Esto habla ya de la maestría deportiva y es cuando los deportistas ya tienen mucha sensibilidad y podemos trabajar juntos con ellos en esta preparación directa de la competencia. Pero es aquí el momento indicado para definir esta forma de trabajar. Y por último, el tercer periodo de esta teoría de Madrid es el lapso de tiempo donde el deportista pierde la forma deportiva y se recupera de dolencias y lesiones, pero dominando la carga de tipo recuperatorio. Bueno, este concepto entonces alude al periodo de tránsito o transitorio, ¿no? Es donde perdemos temporalmente la forma deportiva, siempre después de las competencias nos quedan dolencias o inclusive lesiones. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar, darle al tiempo, al cuerpo un respiro. ¿Qué características tiene este periodo de tránsito? Se pierde la forma deportiva, predominan las cargas generales, son comunes medios de descanso activo como juegos, natación, etc. Se recuperan las lesiones. Entonces vemos que acá es donde el deportista realmente va a lograr que su organismo respire un poquitito y se recupere. Bueno, acá tenemos un ejemplo de planificación de saltadores, que yo después se los voy a compartir en la plataforma, para que ustedes después lo analicen con profundidad. Ahora simplemente se los leo rápidamente. Acá está el periodo fase, y está el periodo de preparación general, el periodo preparatorio específico y el periodo de competencia. No está consignado
el periodo de tránsito, porque por obvias razones de que ya sabemos lo que se hace. Entonces, fíjense en cada capacidad qué es lo que predomina. En este ejemplo de saltadores, en atletismo, en cuanto a la saltabilidad, en la preparación general hay un énfasis en los saltos generales, y en la preparación especial hay un énfasis en los saltos específicos. Fíjense, los saltos generales son de baja intensidad, y hay series de 10 a 30 saltos, es decir, de muy baja intensidad y muy extensivos. Y en cambio, los saltos específicos son series de 3 a 10 saltos y se hacen con alta intensidad. En la preparación general, usualmente lo hacemos sobre el césped, que es menos intenso, y en cambio, en la preparación específica lo hacemos ya directamente en el cajón de arena. Fíjense cómo varía y se invierte en la carga de los saltos especiales y los generales. En la preparación general hay muy poquitos especiales, y en la preparación especial hay muy poquitos generales, ¿no? Y en el periodo de competencia, de los dos hay un volumen bajo. En cuanto a la técnica, en la preparación general hay saltos con carreras cortas, y en la preparación específica hay saltos con carreras medias y largas, y el énfasis está en el ritmo del movimiento. Y en el periodo de competencias, el entrenamiento está en situaciones similares a las competitivas, o bien son las competencias mismas. En cuanto a la velocidad, en la preparación general el énfasis está en la aceleración, en la técnica de carrera, inclusive carreras con vallas, y en la preparación específica el énfasis está en la velocidad máxima, y sobre todo ya las carreras de aproximación, ¿no? Que es para lo que entrena un saltador la velocidad, para después correr en esa carrera de aproximación previa que hace antes de saltar. Y en el periodo competitivo, ya lo que hay que hacer es mantener la velocidad y trabajar los detalles finos de la carrera de aproximación. En cuanto a la fuerza, resistencia a la fuerza en el primer mesociclo y énfasis en fuerza máxima. Esto en la preparación general. En la preparación específica, ya hablamos de fuerza explosiva, fuerza reactiva y ejercicios específicos de salto, pliometría, y solamente mantenemos la fuerza máxima. En el periodo de competencia, mantenimiento de todas las fuerzas. Ahí solamente las tenemos que mantener con estímulos muy chiquititos, muy cortitos, porque no es lo que importa. En cuanto a la resistencia, para este ejemplo de saltadores, el énfasis en la preparación general está en la resistencia general, en cambio en la preparación específica está en la resistencia específica, ¿no? Fíjense las distancias, son entrenamientos a intervalos de 100 a 300 metros, y en cambio en el otro intervalos de 60 a 120 metros. Bueno, como resumen de este macrociclo, el periodo, entonces, de preparación tiene una fase de preparación general y una fase de preparación específica. El periodo de competencia tiene una fase previa a la competencia y una fase de competencia. Y por último tenemos el periodo de transición, que tiene una única fase, que es la transición justamente. Bien, vamos a ver ahora cómo se distribuyen los porcientos en cada uno de los periodos y fases en los distintos macrociclos. El periodo preparatorio, que como vimos se divide en preparación general y especial, esta proporción entre general y especial varía mucho de acuerdo principalmente a la edad. Y esto lo vimos en la primera clase, en la de principios, y es que mientras más jóvenes son los deportistas, mayor predominio debe haber de lo general por sobre lo especial, y eso va cambiando paulatinamente hasta que cuando un deportista llega a su maestría deportiva, es la preparación especial la que debe tener una prioridad. El periodo competitivo, que dijimos que hay una fase de obtención de la forma y otra de mantenimiento de la forma. En algunos deportes esta etapa es muy extensa, dado, por ejemplo, el fútbol. El básquetbol también tiene
fases bastante extensas, campeonatos bastante extensos, y en cambio en los deportes individuales usualmente las fases competitivas son mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente al momento de armar el macrociclo. ¿Qué tipo de periodización tenemos en base a esta teoría de Malpeyer? Esta que estamos viendo es una periodización simple. ¿Qué significa eso? Que en un año calendario tenemos un solo periodo preparatorio, un solo periodo de competencia y un solo periodo de transición. Tenemos otro ejemplo que es una periodización doble. Aquí en esta placa está comparado la periodización simple que está arriba con la doble que está abajo. Como podrán ver en la doble, hay 2 periodos de preparación, 2 periodos competitivos y 2 periodos de tránsito. Y tenemos también ejemplos de periodización triple. Bueno, fíjense una estructura, un ejemplo de estructura general de un plan de carga. Aquí está, total de semanas del macrociclo, 21 semanas, y ahí está dividido periodo preparatorio general, la preparación especial y el periodo de competencias. Número de mesociclos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cantidad de semanas que tiene el mesociclo, 4, 4, 5, 4, 2. Dinámica del mesociclo o ciclaje, lo vimos en la clase anterior, 3-1, 3-1, 4-1, 3-1, 1-1. Y abajo están ubicadas las capacidades, resistencia aeróbica, resistencia especial, resistencia a la velocidad, rapidez, saltos generales, lanzamientos generales, ¿no? Esto es un esquema general. Fíjense, en esta placa que sigue, ya le agregamos 2 aspectos más. A la derecha agregamos el volumen general planificado para ese macrociclo. Entonces, de resistencia aeróbica tenemos 325 kilómetros, de resistencia específica 80 kilómetros, de resistencia a la velocidad 40 kilómetros, de rapidez 15 kilómetros, de saltos generales 12.000 repeticiones y de lanzamientos generales 8.000 repeticiones. Y al mismo tiempo marcamos en qué momento de la planificación vamos a concentrar el máximo volumen de cada una de las capacidades. Fíjense que en la resistencia aeróbica el máximo de volumen se encuentra en el segundo mesociclo, la resistencia especial en el tercero, la resistencia a la velocidad en el cuarto, la rapidez en el tercero, los saltos generales en el segundo y los lanzamientos generales en el primero. Y fíjense que no es casualidad que los medios generales, que están pintados de azul, están en la preparación general, y los medios especiales, que están pintados de rojo, están concentrados en la preparación especial. Eso no es casualidad, es lo que acabamos de ver en la teoría. Luego vemos en qué momento cada una de esas capacidades va a lograr no su volumen máximo, sino su intensidad máxima. Entonces fíjense que están pintados de lila, de violeta, los medios generales, en qué momento acá encuentran su máxima expresión de volumen, de intensidad, su máxima expresión de intensidad, y en color marrón, en qué momento encuentran su máxima expresión de intensidad los medios específicos, ¿no? Y fíjense que coinciden en la preparación competitiva, en el periodo competitivo, perdón, los medios especiales, y en la preparación especial, los medios generales. Bueno, en esta placa hay una combinación de las 2 placas anteriores, ¿no? Está en qué momento se encuentran los volúmenes máximos y las intensidades máximas, como para que nos hagamos la idea de cómo va variando esta dinámica. Bien, ahora, ¿cómo distribuimos el volumen a lo largo de un macrociclo? Lo primero que tenemos que hacer es definir los volúmenes a distribuir en el macrociclo y el ciclaje a utilizar. Entonces, aquí ya tenemos definido en el mismo ejemplo
21 semanas, la división en general, específica y periodo de competencia, la cantidad de mesociclos, la dinámica por el ciclaje, la cantidad de semanas por cada mesociclo, y el volumen general para el macrociclo, de cada una de las capacidades. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La segunda parte es definir los porcentuales máximos de cada capacidad. Es decir, en qué momento vamos a ubicar la máxima concentración de volumen de cada una de las capacidades. Entonces, el 100% del volumen de cada una de las capacidades está ahí ubicado. Fíjense que está en distintos colores, porque esto tiene relación con esa placa anterior, de que lo azul eran los medios generales y los rojos eran los medios específicos. ¿Qué es lo tercero? Una vez que yo definí en cuáles son los mesociclos en los que va a estar el pico de volumen de cada capacidad, tengo que distribuir qué por ciento de volumen de ese 100% va a estar en los demás mesociclos. Entonces fíjense en el ejemplo que está marcado de la resistencia aeróbica, el 100% del volumen va a estar en el segundo mesociclo, pero en el primero va a haber un 80, en el tercero un 90, en el cuarto un 60, en el quinto un 30, entonces ya vamos a poder hacer la distribución. Lo cuarto es hacer eso mismo con cada capacidad. Fíjense que hicimos la resistencia especial y así lo hacemos con cada una de ellas. Bueno, y ahí ya quedó todo el cuadro completo con toda la distribución porcentual de cómo vamos a ubicar ese volumen, pero en porcientos. Bueno, ahí está graficado, pero fíjense qué importante es lo que le agregamos en la parte de abajo, que es la tendencia porcentual, para que ustedes se hagan una idea en qué momento de todo el macrociclo hay una mayor concentración de volúmenes, ¿no? Fíjense, esta es la sumatoria porcentual de todas las capacidades. En el primer mesociclo 450, en el segundo 530, en el tercero 500, en el cuarto 430, y en la preparación competitiva, en el periodo competitivo, perdón, 180 de sumatoria porcentual. Esto es muy importante que gráficamente se exprese así, para que veamos dónde está concentrado el máximo de volumen de entre todas las capacidades. Ahora, con la misma metodología que aprendimos en la clase pasada a distribuir el volumen en los mesociclos, también asignamos el volumen para el macrociclo. Entonces lo primero que hacemos es sacar la constante, que la nombramos como K, que eso era la división del volumen del macrociclo de cada capacidad sobre, mejor dicho, la sumatoria porcentual de esos volúmenes. Y luego multiplicar esa constante por el porcentaje de cada mesociclo. Ahora lo vemos así, no nos quedan dudas. Fíjense en este ejemplo, es el mismo ejemplo del cuadro. Habíamos visto que la resistencia aeróbica tenía un volumen anual de 325 kilómetros en todo el macrociclo. Entonces lo dividimos por la sumatoria porcentual. ¿Cuál es la sumatoria porcentual? El sumar el 80% del primer mesociclo, el 100 del segundo, el 80 del tercero, el 60 del cuarto y el 30 del quinto, nos da una sumatoria porcentual de 350. Entonces cuando dividimos 325 kilómetros sobre los 350 de la sumatoria porcentual, nos da una constante. Está escrita que es 0,928. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Multiplicar ese 80, ese 100, ese 80, ese 60, ese 30 por esa constante de 0,928. Y el resultado, que está en la última fila, la de abajo, está expresado en kilómetros. Entonces ahí tenemos distribuido los kilómetros a lo largo del macrociclo, tenemos distribuido para cada capacidad. Esto, al igual que se los expliqué para los mesociclos, podemos hacerlo con un sencillo Excel, y que vamos asignando y vamos cambiando
la forma de distribución, si es que cuando lo veo en el número general no me gusta. Para abajo de esto sigue hacer la distribución como aprendieron en la clase pasada. Nosotros aprendimos en la clase pasada a distribuir el volumen de un mesociclo para cada uno de los microciclos. Entonces ahora ya tenemos distribuido, para este caso de la resistencia, el volumen de esa capacidad en cada uno de los mesociclos. ¿Qué sigue ahora? Distribuir esos pequeños volúmenes en volúmenes aún más pequeños para cada uno de los microciclos. Bueno, espero que haya quedado claro la temática. Recuerden que esto es complementario a lo que vemos en la bibliografía que tienen subida a la plataforma, y es complementario también con lo que vemos en las clases presenciales que vamos a hacer, para sacarnos dudas justamente. Así que bueno, espero que les haya gustado esta forma. Siempre me gusta explicar que esta forma de entrenar y esta teoría de Matveyev no es la única, a lo mejor no sea la mejor, pero es muy clara y es muy pedagógica de entender, y después muy fácil de entender todas las demás, porque hay muchas, por comparación, ¿no? Comparando, no sé, Verkhoyanski o con Darchuk, que son otros autores que también han escrito de esto, hacer comparativamente qué utilizaba uno y qué utiliza el otro. Y realmente esta, la de Matveyev, es muy sencilla de entender y es muy esquemática, muy práctica. Así que es por eso que la estamos compartiendo. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, vamos a seguir Dios mediante con estas videoclases y que realmente luego vamos a sacarnos dudas, si es que las hubiera, con alguna clase en vivo de Collaborate, o bien en los foros o en la mensajería instantánea, si tienen alguna duda, con toda confianza. De mi lado eso es todo. Muchísimas gracias. Que sigan muy pero muy bien. Gracias.